Muy bien, gracias por continuar con nosotros aquí en la revista Buenos Días Santa Cruz. Vamos a hablar de temas que tienen que ver con la economía y una fecha muy importante porque se ha recordado un aniversario más del nacimiento de un economista que por supuesto revolucionó las ideas en cuanto a la economía y el movimiento que existe entre las relaciones económicas de los países. Estamos hablando de Milton Friedman y en homenaje a esta fecha se ha realizado un foro muy, pero muy importante. Estamos con Daniel Pasquier, es uno de los organizadores de este foro, a quien le damos primero la bienvenida. ¿Cómo está, Daniel? Buen día, bienvenido a la revista Buenos Días Santa Cruz. Efectivamente, usted lo ha dicho, Milton Friedman no solamente consigue el premio Nobel en Economía, sino que tiene una resonancia mundial, la defensa que él hizo en todos los foros posibles de las ideas de libertad individual. Esto en un momento en el que lo que predomina, digamos, y prevalece casi a nivel planetario, pues son fundamentalmente ideas de carácter colectivista, socialistas. Algo que durante mucho tiempo se ha fundamentado básicamente, digamos, en los planteamientos de Carlos Marx, pero que es más el entusiasmo de los seguidores que de los verdaderamente estudiosos de Carlos Marx. Yo me gustaría recordar que Carlos Marx es uno de los que dijo, en defensa de lo que él había escrito, dice, se empeñan en hacer una teoría filosófico-histórica de lo que yo he hecho simplemente un esbozo del origen del capitalismo en Europa Occidental. Evidentemente entonces estamos un poquito llevados por el entusiasmo, ¿no? Y los resultados pues dejan en duda muchos de los planteamientos, si son de Marx o son de los seguidores. Milton Friedman se levanta como el gran defensor de la libertad individual, y eso es el aporte principal desde el punto de vista, digamos, cultural, porque desde el punto de vista económico es un hombre de un prestigio indiscutible, aportó a la econometría, rigor científico a la ciencia económica, y muchos de sus planteamientos tuvieron la suerte de ser ratificados, corroborados por el proceso de la misma historia turbulenta que hubo entre los años 30 y después la posguerra del 45, ¿no? Hay la confirmación de su aporte principal, que es el papel de la inflación, el manejo de la inflación para crear empleo y salir de la recesión. Eso se pudo comprobar después, es quizás el aporte más grande que tiene. El más importante, ¿no? El más importante. Exactamente. Bueno, y una de las personas que participó también en el foro es el doctor Enrique, que está con nosotros. Sin duda alguna que el premio Nobel no se le da a cualquiera, tiene que ser un aporte grande a la historia y quizás sea las bases para esta doctrina que él sentó sobre la libertad del mercado, en realidad, que se tiene que autorregular, ¿no, doctor Enrique? Sin lugar a dudas, fue un reconocimiento muy importante. Es bueno precisar que la reputación de Milton Friedman se funda en razones de carácter científico e intelectual. Como ya se lo indicaba, Milton Friedman fue un investigador que trabajó con el mayor rigor posible. Lo que pretendía era que sus investigaciones económicas no resultaran afectadas por opiniones morales o puntualizaciones de carácter político. En consecuencia, su prestigio en el ámbito científico y particularmente en lo concerniente a la economía es indiscutible. Pero también Friedman tiene otras facetas. Esa defensa inclaudicable en favor de la libertad, que para él lo primero era la libertad económica, porque en la libertad económica hacíamos efectiva la libertad de elegir que tiene cada individuo. Por lo tanto, resultaba necesario que se defendiera también el mercado. Defender la economía de libre mercado implicaba en consecuencia amparar la libertad del individuo. Y los individuos, gracias a ese mercado, podían realizar cooperaciones voluntarias y disminuían los problemas que debían ser solucionados políticamente. Lo que hacía Friedman también era defender que ese Estado tuviese mínimas intervenciones que no afectaran la libertad de los individuos. Pero también Friedman se manifestó de manera muy concreta sobre temas que resultaban controvertidos en su época.
Por ejemplo, gracias a las reflexiones públicas que llevó a cabo, se consiguió la abolición del servicio militar obligatorio en Estados Unidos, que con seguridad se trataba de una imposición que afectaba la libertad de los individuos, pero también se pronunció en lo referente a la legalización de las drogas, no con el propósito de favorecer el crecimiento del narcotráfico. Por el contrario, él encontraba que era una medida bastante eficaz si se pretendía terminar con ese problema. Hubo también otras manifestaciones que denotaban su compromiso intelectual, porque Friedman pudo haberse quedado en el ámbito universitario, realizando sus investigaciones y absteniéndose de manifestarse sobre cuestiones éticas y políticas de su tiempo. Sin embargo, se comprometió intelectualmente y pudo manifestarse a favor de la libertad en diferentes escenarios y países. Bueno, sin duda alguna que bastantes revolucionarias, innovadoras las ideas y las bases que sentó este economista que recibió su premio. ¿Y qué conclusiones se pueden sacar de este foro, Daniel? Seguramente que las ideas están vivas más que nunca, ¿no? Las que lanzó en su momento Milton. Como usted lo dice, ¿no? Más que nunca, porque en la medida en que los ciudadanos renunciamos a algunos márgenes de libertad, alguien las toma. Exactamente. Y en este momento estamos, digamos, ante la avalancha de un estatismo que está generalizado, en gran parte en Latinoamérica marcado por un populismo que al final viene, digamos, a robarte tu libertad. Es decir, yo cedo un poquito, ¿quién lo toma? El Estado. Y el Estado al final no es una entelequia, son personas individuales, o sea que al final el que toma mi libertad son otros. Exactamente. Y otros deciden por lo que yo hago, lo que yo decido, lo que yo gano, distribuyen lo que mi patrimonio, y al final lo que estamos haciendo, digamos, es retroceder en el ejercicio de libertades individuales y abusar, digamos, desde el punto de vista, desde el Estado, de esas libertades que tienen sus resultados y se acumula, evidentemente, en un poder que tiene fundamentalmente, digamos, la decisión de qué hacer con las libertades de todos los demás. La gran paradoja es que unos pocos pueden decidir por muchos o por todos, cuando en realidad nadie ha recibido un cheque en blanco para hacer lo que le dé la gana. Esto nos cuestiona el sistema político que se está viviendo en el momento, porque se puede llevar a una paradoja, y es que gente con no una mayoría real, sino con una mayoría relativa, pueden decidir por la gran mayoría, que es la que queda fuera de esas voluntades, y bueno, vivir lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, sin duda alguna que quizás Milton Friedman hubiera nacido en esta época, hubiera sido bastante cuestionado, sobre todo en algunos países donde la economía está bastante restringida. ¿O cuál es su opinión, doctor Enrique? Solamente no hubieran comulgado muchos con él en esta época, ¿no? Como pasó en gran parte de su vida, recibió ataques de toda índole por el simple hecho de buscar las mejores condiciones que permitan el desarrollo individual de los individuos. Ya lo que es fundamental, él valoraba mucho el derecho a buscar la felicidad, que como es sabido fue consagrado en los Estados Unidos. Y estaba convencido de que todos los hombres tenían esa propensión a buscar la felicidad. Pero si el Estado intervenía en ámbitos de la vida pública y privada, obstaculizaba que los individuos pudiesen satisfacer esa necesidad que estaba impuesta por su propia naturaleza. Todos los hombres procuran ser felices, dice Pacal, incluso los que deciden colgarse, ¿no? Así que todas las personas tienen ese propósito, y lo único que se pretendía era establecer un orden, una estructura legal y económica que facilitara la consecución de ese objetivo. Por supuesto, actualmente se dificulta ejercer ese derecho a la felicidad por medidas que son impuestas por los estados. Tiene que haber de alguna manera quizás el dedo o la mano del Estado, pero regulatoria, no al fondo de limitar esas libertades de la cual hablaba Friedman, ¿no? Sí, Friedman no fue un abolicionista del Estado, reconocía la necesidad de contar con estructuras legales, una administración eficaz de la justicia, entre otras funciones que se le encomendaba a los gobernantes. Pero esto no justificaba la expansión del poder político, porque el perjudicado será siempre el individuo y sus derechos fundamentales. Exactamente. ¿Va a haber otro encuentro, otro foro de este tipo, Daniel? ¿Las conclusiones van a ser plasmadas en un documento? Lo principal es que esto ha generado un movimiento juvenil. Ya.
Quizás los viejos, entre comillas, ya están cansados de oír que si liberalismo, que si socialismo, que capitalismo, que marxismo, etcétera, ¿no? Y somos poco propensos ya a asistir a este tipo de foros, ¿no? Ya. La sorpresa grande fue tener lleno totalmente, superaron todas las expectativas y eran 90% universitarios, ¿no? Esto ha traído a que se están conformando ahora varias distintas mesas en las cuales no docenas sino centenas de estudiantes tenemos a nivel universitario y a nivel bachillerato, promociones, siguiendo, digamos, de alguna manera un programa similar. Exactamente. Bueno, el agradecimiento entonces a nuestros invitados por habernos traído un poquito acerca de esas conclusiones de este foro importante en homenaje a los 101 años del nacimiento de este importante economista Milton Friedman, que aportó, por supuesto, con sus ideas para que los pensamientos de gobernantes, habitantes, gobernados, por supuesto, también vayan evolucionando. Unas gracias a Daniel, al doctor Enrique por haber estado con nosotros. Vamos